Bienvenidos a 5 minutos en la historia de la iglesia, un podcast de los Ministerios Ligonier con Steve Nichols. En este episodio vamos a hablar de 5 de mis historiadores de la iglesia favoritos. El primero se trata de Eusebio, uno de los padres de la iglesia primitiva. Eusebio vivió entre los años 263 y 339. En muchos sentidos, Eusebio es considerado el padre de la historia de la iglesia por su obra Historia Eclesiástica o Historia de la Iglesia. De no haber sido por Eusebio, tendríamos muchas lagunas en nuestra comprensión de los personajes, debates y problemas de la iglesia primitiva. Pero gracias a este libro tenemos una perspectiva más clara de este período. Él estaba viviendo la historia de la época de Constantino, cuando el cristianismo era ilegal y los cristianos estaban bajo una gran persecución hasta que Constantino legalizó el cristianismo. El segundo historiador en mi lista es alguien llamado Beda, también conocido como San Beda el Venerable. Beda vivió entre los años 672 al 735. Su obra se desarrolló principalmente en el noreste de Inglaterra, en un lugar llamado Monasterio de San Pablo, que según la historia, esta era la principal institución de aprendizaje para toda Europa. Beda escribió muchos libros, entre ellos su Historia Eclesiástica del Pueblo de los Anglos, un libro publicado en el 731. Su relato es extraordinario y nos ayuda a conocer lo que ocurría en la iglesia en Inglaterra en aquellos siglos cruciales. Uno de los aportes de Beda consiste en el uso del DC como sistema de datación para referirse a la era cristiana o después de Cristo. Aunque Beda no lo inventó, popularizó su uso. El tercer historiador de nuestra lista es el reformador Teodoro Beza. Ahora bien, este reformador no solo hizo historia con su ministerio, sino que también escribió la crónica de la historia. Beza nació en 1519 y murió en 1605. Por ende, vivió de lleno la reforma y la continuó en la siguiente generación. Teodoro Beza era discípulo de Calvino y fue muy importante en la Academia de Ginebra. Escribió muchos libros y entre ellos 2 en particular para la historia de la iglesia. El primero es lo que llamamos los íconos de Beza. Estos son los bosquejos biográficos breves y encantadores de muchos de los reformadores. Beza conocía personalmente a muchos de estos individuos y había interactuado con ellos, incluyendo a su maestro Juan Calvino, de quien escribió una biografía. El cuarto de nuestra lista es un estadounidense. Se trata de Philip Schaff, una figura del siglo XIX. A veces es considerado como el padre de la historia de la iglesia estadounidense. Él fundó la Sociedad Americana de Historia de la Iglesia, una organización académica muy accesible y activa hoy en día. Escribió varias obras importantes, entre ellas una obra de 8 volúmenes de la historia de la iglesia. También es el editor de una obra de 3 volúmenes llamada The Creeds of Christendom, que en español sería Los Credos de la Cristiandad. Esta es una obra clásica que compila los credos más notables del cristianismo. Philip Schaff también editó los volúmenes de The Church Fathers o Los Padres de la Iglesia. Y por último, aparte de Philip Schaff, tenemos a otro estadounidense que podría sorprender a algunos porque lo conocen más como teólogo que como historiador. Se trata de B.B. Warfield, quien vivió entre 1851 y 1921. Warfield dejó grandes contribuciones en teología, incluyendo la doctrina de la inspiración e inerrancia de la Escritura. Pero Warfield también fue un historiador de la iglesia bastante destacado. Escribió muchos artículos pequeños y grandes sobre Agustín y Calvino e incluso sobre los estándares de Westminster. Lo que Warfield hacía era aplicar su amplio y profundo conocimiento de la historia de la iglesia a los retos de su época. Warfield nos muestra cómo un historiador puede presentarnos fragmentos del pasado que sean aplicables a la iglesia del presente. Bueno, esa es la lista de mis 5 historiadores de la iglesia. Espero que tú tengas tu propia lista de historiadores favoritos. Soy Steve Nichols. Gracias por acompañarnos en 5 minutos en la historia de la iglesia.